y bienvenida al coloquio sobre medios públicos y ley audiovisual de Andalucía. Y quería agradeceros vuestra asistencia y sobre todo a los miembros y la composición de la mesa que representa este coloquio. Estaremos en torno a una hora, vamos a hacer una pequeña introducción de unos 10 minutillos cada uno y paso a presentar ahora a todos los componentes de la mesa y a continuación le voy a dar paso a Paco Terrón, que es secretario general del Sindicato de Periodistas, a Alejandro Blanco, que tengo aquí a mi derecha, que es miembro del Foro de Educación, Comunicación y Ciudadanía y viene también en representación de la radio comunitaria de Málaga, Onda Color. A mi izquierda tengo a Mariana Moreno, responsable y directora de Radio Rute. Y al otro lado tenemos también a Juan Carlos Cadenas, defensor de servicios públicos de aquí de Priego de Córdoba. Así que bienvenido, esperemos que sea una tarde agradable para todos, para debatir sobre qué significan los medios públicos y qué importancia tiene la reciente aprobada Ley Audiovisual de Andalucía aquí en nuestro territorio. Así que sin más, Paco, te damos paso. Bueno, gracias por estar aquí, a todas vosotras y a todos los que habéis venido. Primero voy a presentaros quiénes somos. Somos el Sindicato de Periodistas de Andalucía. Sabéis que este sector, quizá junto con la construcción y los camareros, probablemente el más castigado de España y de los que ha habido siempre peores condiciones de trabajo. Nosotros, hartos de quejarnos en los bares, decidimos hacer un sindicato hace 20 años y en todo este tiempo hemos trabajado, estamos ahora en las principales empresas de comunicación de Andalucía y estamos también en la Federación de Sindicatos de Periodistas de España y en la Federación Internacional. A nosotros nos preocupa, no somos un sindicato al uso porque además de las condiciones laborales y profesionales de la gente que trabaja en el periodismo, nos preocupa mucho algo que tiene que ver con lo que hacemos, que es un buen periodismo, y eso es directamente el derecho a la información de la ciudadanía. El derecho a la información es un derecho humano y es la base de todos los derechos. No es posible que haya ni sanidad, ni educación, ni cultura si no existe libertad de prensa y, sobre todo, si no existe buen periodismo. Por eso nosotros, aparte de nuestra actividad sindical, digamos, tenemos otra vertiente que es la del derecho a la información allí donde esté, bien sea reprimiendo informaciones, bien censurando o bien trabajando en leyes para que ese derecho a la información a la ciudadanía sea posible. En este sentido hemos participado en la mesa de trabajo que dio lugar a esta ley audiovisual. Nos pareció uno de los momentos más hermosos en la historia de la comunicación de Andalucía, porque creo que ha sido una de las pocas veces en las que todos los grupos políticos de Andalucía estuvieron de acuerdo en hacer esta ley, que puede tener para muchos, nosotros hubiéramos querido que incluyera más cosas, pero cada uno de los grupos políticos cedió una parte y creo que salió esta ley que es algo así como la Constitución, en este caso aplicada a la comunicación, que sirve para todo y creo que puede aportar mucho a la comunicación en Andalucía. Ahí estuvimos no solamente en nuestro sindicato, estuvimos 50 organizaciones sindicales, profesionales, universidades, usuarios de la comunicación y creo que como es muy reciente, pues toca divulgarla y ponerla en práctica, ¿no? Antes que nada, dicho lo que somos el sindicato y por qué estamos aquí, quiero decir que sé que en Priego ha habido un debate sobre la radio municipal. En primer lugar, queremos decir que esto que hacemos no tiene nada que ver con en ningún momento cuestionamos a los trabajadores de Radio Priego, muchísimo menos a la empresa que actualmente gestiona la radio municipal de Priego. Creemos que hace bien en concurrir a una convocatoria que es legal. Lo que sí queremos es que haya un debate sobre qué tienen que ser los medios públicos, porque en el sistema democrático que tenemos, que es el imperante en la mayor parte del mundo avanzado, tienen cabida
tienen que tener cabida lo público, lo privado y también lo asociativo. Partiendo de que el espacio radioeléctrico es del Estado, como lo es el territorio, como lo son los puertos, como lo es todo lo que es básico para el país. Sin embargo, el Estado lo administra, hace concesiones y las hace a cambio de que presten un servicio. Y digamos que hay 3 clases de este servicio. Uno es en la empresa privada, que mezcla periodismo de calidad con la economía, con el negocio. Los medios públicos, cuyo único objetivo es dar servicio público independientemente de que tengan beneficio o no. Preferentemente no deberían tener beneficios, sino que debe trabajar para que haya una buena información. Y luego los medios asociativos, que es un espacio radioeléctrico que debería quedar para los que cualquier asociación o entidad sin ánimo de lucro pudiera también tener su voz, pues, que le permitieran contar sus cosas y los demás y llegar a la gente, ¿no? Ese es más o menos el panorama. Esto es lo que esta ley dibuja. Esta ley permite que estos 3 sectores puedan convivir. Da digamos, cancha a los medios comunitarios, es decir, la radio asociativa sin ánimo de lucro, cuyo único objetivo es contar cosas, y define bien qué debe ser un medio público y qué debe ser un medio privado. Entonces creemos que este es un debate muy interesante porque, como ahora veremos más adelante, en Andalucía hay un poco de confusión porque hay veces en las que quienes tienen que dar las licencias, las dan con unas condiciones que luego pues se acaban cumpliendo en unos casos sí y en otros no. Y entonces creemos que es muy importante, y sobre todo porque creemos que si se clarifica el panorama audiovisual en Andalucía, estimamos desde el sindicato que se pueden crear entre 300 y 500 empleos en la comunicación. Y en un sector tan castigado como el nuestro, el de la prensa, y siendo como es la radio un servicio básico para cualquier ciudadano, la radio y la comunicación en general, tan fundamental para una sociedad democrática, pues creemos que este debate, que es el primero de la ley audiovisual andaluza, este es el primer acto que hacemos de divulgación. Haremos otros muchos más con otras organizaciones, con otras asociaciones con las que nos pongamos de acuerdo, porque creemos que esta ley es muy importante para Andalucía. Y ya sin más doy paso a los demás compañeros. Muchas gracias, Paco, por tu intervención. Bueno, a continuación pasaremos con Alejandro Blanco, que ha sido también miembro activo del proceso de elaboración de la Ley Audiovisual de Andalucía. Y la primera pregunta que lanzo, que también ustedes, los que estamos en la mesa, pues debatirla, ¿no? Después. En Andalucía actualmente existen más de 120 emisoras municipales y una de ellas es la que tenemos aquí en Priego de Córdoba, con concesión municipal. ¿Y qué supone tener todas estas emisoras municipales y cómo se refleja su regularización en la nueva Ley Audiovisual de Andalucía recientemente aprobada? Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Alejandro, como me han presentado, miembro del Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía, entre otras batallas y frentes. La emisora, mi radio, es una radio de Málaga, una emisora comunitaria de las que ha hablado Paco. Pertenecemos también porque en Andalucía se da una idiosincrasia propia de esta tierra, y es que compartimos organización los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro y los municipales, ¿no? La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, que ha tenido un papel clave en el desarrollo de los medios de comunicación municipales en esta tierra en su periodo democrático. De hecho, el desarrollo y la fuerza de los medios de comunicación municipales en Andalucía no se da tanto en otros territorios, y eso nos da una pista sobre una de las claves que no deberíamos de perder en esta mesa de debate. Y es que desde un análisis histórico, los medios de comunicación municipales fueron una forma, recién iniciada la democracia, de romper con ese centralismo de Madrid, ese centralismo informativo, en el que los únicos informativos que se podían escuchar en la radio española eran los que lanzaba Radio Nacional de España, ¿no? Todavía con aquella nomenclatura casi de guerra a la que nos acostumbramos, que era el parte. Y todas las emisoras que había en este país se tenían que conectar al parte que emitía Radio Nacional, de forma que, bueno, la comunicación se construía de una forma vertical
y no solo la comunicación, sino que construir así la comunicación era una forma de construir un país muy verticalizado. Rompimos con la dictadura, una gente dice que unas cosas más en otras menos, eso sería para otra mesa de debate, pero lo que está claro es que los territorios necesitamos los medios de comunicación propios, porque las gentes necesitamos los medios de comunicación donde expresarnos, y no cualquier medio, necesitamos medios de comunicación que nos den cancha. Y en ese sentido creo que la Ley Audiovisual de Andalucía es una buena noticia porque intenta profundizar en ese papel de los medios de comunicación públicos locales. Tienen que ser medios de comunicación que no solo garanticen el servicio público, la información de proximidad, los diálogos, los debates que tienen que darse en cada uno de nuestros municipios, sino que también tienen que salirse del clásico esquema de dar voz a los políticos de cada partido y ya está, y pensar que eso es la pluralidad. No. La Ley Audiovisual de Andalucía destaca el concepto constitucional del derecho de acceso, que aparece en el artículo 23 de la Constitución, y que establece que todos los grupos sociales significativos de cada territorio tienen derecho a disfrutar de espacios propios en los medios de comunicación públicos. Y eso no solo obliga a los medios de comunicación municipales, sino también a Canal Sur, a la Red Televisión Española, a todos, ¿no? Y eso puede parecer muy chocante, pero es así de radical. De hecho, el reglamento de derecho de acceso que tiene Radio Televisión Española, y que sería bueno que fuera imitado por muchos medios de comunicación públicos, lo que llega a ofrecer es la posibilidad de que el ente público estatal ponga a disposición de una asociación los medios de producción, los medios de grabación y el personal humano para que esa asociación a la que se le reconoce el derecho de acceso haga su programa. El ente público ofrece los medios de comunicación, los medios de grabación, y el control editorial es de las asociaciones. Eso, en muchos medios municipales, se da, ocurre. Hay muchos en los que no ocurre. También, es un problema que también ocurre en otros medios, como por ejemplo la Red TVA tiene hace una escasa aplicación del derecho de acceso. No se ha llegado a poner en marcha. No se ha llegado a poner en marcha, incluso también la televisión estatal. Los medios de comunicación públicos locales en la Ley Audiovisual Andaluza, que se aprobó el 9 de octubre, que por cierto es una curiosidad, pero no debemos dejar pasarla, se inició como acuerdo programático entre un gobierno socialista y de Izquierda Unida años A, se ha desarrollado durante un gobierno socialista que ha gobernado en solitario y con apoyos ahí en el Parlamento de Andalucía, y se va a terminar o va a empezar casi su aplicación con una gran incógnita sobre quién va a gobernar Andalucía, y ya veremos qué ocurre con ese gobierno. Y bueno, pues es muy importante la ley, pero también es muy importante el desarrollo reglamentario que se hace de las leyes. Creo que en el turno de preguntas seguramente será más interesante esperar a eso para intentar responder a las inquietudes que ustedes tienen al respecto de los medios municipales y cómo se refuerzan en la ley. Pero sí que me gustaría destacar una cosa más, y es que desde mi punto de vista no era incluso necesario hacerlo, pero la ley audiovisual lo hace. Se blinda el carácter público de los medios de comunicación municipales. Hay una ley del año 91 que establece que tienen que ser los ayuntamientos los que gestionen de forma directa los medios de comunicación municipales. Es decir, un ayuntamiento puede, por ejemplo, construir un polideportivo y entregar la gestión a una empresa privada. Eso es perfectamente legal, pero no con una radio municipal. Eso la ley no lo permite. Nos puede gustar más o menos, pero la legislación es así. La ley audiovisual
aprobada el 9 de octubre al menos publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 9 de octubre de este año, refuerza y aclara todavía más ese concepto. Tiene que ser una empresa pública o un organismo público municipal el que gestione el medio de comunicación municipal. Hay muchos otros aspectos de la ley audiovisual de los que se podría hablar, pero yo casi que prefiero dejarlo por si surgen para el turno de preguntas y así pues también seguimos escuchando voces en la mesa. Vale, muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a pasar el turno a Mariana Moreno, que es directora de Radio Rute, tiene amplia trayectoria y conocimiento sobre el medio local y nos gustaría conocer tu experiencia y tu trayectoria y qué servicio, función social desempeña en este caso Radio Rute. Bueno, voy a hacer como el resto, primero me voy a presentar un poco. Antes de nada, me gustaría agradecer al Sindicato de Periodistas que organice este evento porque creo que es una oportunidad para hablar de las radios locales. Yo voy a hablar más de la experiencia personal. Veo aquí a gente, a personas que podrían ser pues vecinos de mi pueblo y eso pues la verdad es que me motiva todavía más porque las radios locales realmente han prosperado y realmente pues se han consolidado gracias a que la ciudadanía, la gente de los pueblos la ha visto útiles. Si no fuesen útiles, pues no hubiesen prosperado. Coincido completamente con Paco en que puede haber radio, hablo de radio y de televisiones públicas, privadas, asociativas. Ahora hablaremos de qué ofrecen una, de qué ofrecen otra. Y todos los modelos son posibles, compatibles y yo diría más, se necesitan. En el caso de Rute, pues yo represento a una radio que es una radio pública, es 100% municipal, pero también en mi pueblo existe una tele que es privada, 100% privada. Y en realidad somos en muchas ocasiones compañeros y perseguimos los mismos fines de cara a ofrecer una información de proximidad a la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que yo defendería es la radio, los medios locales. ¿Por qué creo que son importantes? Porque es verdad que en algunos municipios, no sé cuál es exactamente el caso de Priego, pero en algunos municipios pues tenemos cadenas como la cadena SER, como la COPE, como Onda Cero, que en ocasiones pues dinamizan y cubren la información de nuestro pueblo y si alguna vez pasa algo en nuestro pueblo, los vecinos están inquietos porque le suben los impuestos, porque no les gusta lo que se está haciendo con determinada obra, porque hay unos aparcamientos porque no hay aparcamientos, en fin, cualquier problemática, esos medios se suelen hacer eco, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en muchos municipios más pequeños, medianos como Priego de Córdoba, Rute, que también tienen incluso menos población, pues esas cadenas no existen. Entonces, ¿por qué es importante que haya medios públicos locales, ya sean privados o públicos? Porque existe una necesidad de atender una información que de ninguna manera se podría atender. Pero ahora voy a la segunda parte, que es la que a mí me corresponde. Los públicos tienen una obligación extra, o un compromiso extra, más que una obligación. También diría obligación porque cada medio público que se constituye tiene un reglamento interno y tiene que regirse por ese reglamento interno. Y en ese reglamento interno hay una premisa entre los objetivos, pues debes informar objetivamente, debes contrastar, dar la posibilidad de que los colectivos participen. Pues hay una que es muy importante, bajo mi punto de vista, que dice: los medios públicos deben estimular la participación ciudadana y en eso los públicos nos damos la mano, igual que antes decía nos dábamos la mano con los privados, nos damos la mano con los asociativos, porque estimular la participación ciudadana de forma activa no significa que una asociación va a Radio Rute en este caso
y, oye, que quiero promover que vamos a hacer un evento de este tipo o de otro tipo, o que unos vecinos protestan porque tienen tal o cual problemática y, por supuesto, nos hacemos eco. No, es que va más allá. Es que tenemos el compromiso de estimular esa participación ciudadana y nosotros eso nos lo tomamos muy en serio. Y eso significa que nosotros mismos nos dirigimos y si hay gente, bueno, aquí está la televisión de Priego, que creo que también pertenece a la misma televisión de Rute, Telerute, pues si hay algunos vecinos de Rute que me están viendo, pues saben que es verdad que Radio Rute, pues cualquier colectivo de nuestro pueblo que hace algún evento extraordinario de sensibilización, fomento o de cualquier cosa, cuenta casi de forma automática antes con la radio que con la televisión privada, pero no por nada, sino porque lo tenemos entre nuestros mandatos, digamos, de nuestro reglamento. Entonces, yo digo, después me extiendo más en el modelo de Radio Rute, que Radio Rute pues ya tiene más de 25 años, y os explico un poco cómo funciona, por si interesa, ahora cuando ahondemos más en el debate, pero yo diría, sí a los medios locales, públicos, privados, asociativos, porque ofrecen información de proximidad y necesaria, y daría un paso más, los públicos ofrecen ese extra. Ahora cada municipio pues debe valorar pues su idiosincrasia, sus necesidades, su coyuntura, y en función de eso apostar por uno o apostar por otro. Con respecto a la ley audiovisual, sí que me gustaría comentar que yo coincido con Alejandro y también con Paco, que es un logro. Es un logro porque ha aunado los intereses de un sector muy amplio, muy amplio. Es un logro, pero también hay que cumplirla. Entonces, nos hemos dado un marco reglamentario y todos tenemos que cumplir una regla dentro de esta ley. Y dentro de esta regla, pues, igual que los asociativos, por poner un caso, no pueden tener fines lucrativos, pues hay determinadas gestiones que no pueden caer en manos de una empresa privada. Pero no porque eso sea gravísimo, porque sea malísimo, simplemente porque la ley tal como está redactada ahora mismo no lo permite, simplemente. Entonces, pues ahora si queréis, pues entramos más en detalle y compartimos pues también el modelo de Radio Rute, cuál es un poco pues nuestra filosofía y cómo tenemos articular nuestra programación, los tipos de programas que hay y ya pues seguimos con el debate. Muchas gracias, Mariana. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora con un vecino de Priego, porque estamos aquí, todos venimos de fuera y nos gustaría conocer la opinión de Juan Carlos como defensor de los servicios públicos de aquí del municipio. En primer lugar, deciros que yo no tenía que estar hoy aquí, tenía que estar Luisa. O sea, hay un grupo de vecinos de Priego que se preocuparon ya hace meses por el servicio de radio municipal y qué futuro iba a tener. La portavoz de ese grupo de vecinos es Luisa, y Luisa hoy se ha puesto enferma. Entonces, estuvieron discutiendo, por lo visto, yo no soy de ese grupo de vecinos, yo les ayudo, pero yo no soy. Estuvieron discutiendo quién venía a esta mesa hoy. Y decidieron que no viniera ningún otro que no fuera el portavoz y que estuviera en el grupo. Porque, y ahora os explicaré, hay, vamos a decir, un interés excesivo por parte de los grupos políticos por saber quiénes son el grupo de vecinos. Es muy curioso. Entonces, yo no soy del grupo de vecinos, pero les ayudo. Los defiendo y defiendo lo que ellos defienden desde el principio. Soy defensor de los servicios públicos. He estado defendiendo pues el agua municipal, he estado defendiendo pues la marea blanca, formo parte, he estado colaborando con la marea de pensionistas, o sea, en todos los ámbitos. Mi papel aquí es la defensa desde el punto de vista del usuario. El usuario, que somos los vecinos, somos usuarios de un servicio público, pero es que además somos los mantenedores de ese servicio público, o sea, lo pagamos. Tenemos, por lo tanto, derecho a saber qué se va a hacer con nuestro servicio público y cuáles son, perdón, me pongo muy cerca, me alejo, ¿no? Cuáles son las decisiones que nuestros políticos, gestores, van a tomar sobre el futuro de un servicio que es un derecho humano. O sea, está catalogado como un derecho a la información. Un derecho
que por supuesto las empresas privadas que pueden tener, que tienen su ámbito, también ofertan y ofrecen, pero desde lo público es garantista, desde lo privado es economicista. Esa diferencia es importante. La radio pública, la radio municipal, no tiene por qué tener beneficio más allá que el beneficio social y cumplir con el derecho que tenemos los vecinos, ciudadanos y mantenedores del mismo a tener una información veraz, clara y participativa, es decir, que cuente con nosotros. La información veraz y clara también viene desde las radios privadas, por supuesto, faltaría más, pero desde lo público tenemos el derecho de participar y en la radio pública la obligación de darnos ese espacio de participación. A la hora de decidir qué es un servicio público o cómo se diseña, estamos acostumbrados, por desgracia, a que nuestros políticos decidan por nosotros qué puñetas hacemos con el servicio. O sea, si es válido, que no es válido, si lo hago o no lo hago, por ejemplo. En Priego no hay televisión pública, ni hay posibilidad de que la haya, porque en su momento unos políticos decidieron no hacerse cargo de la licencia de televisión pública existente. Ya no es recuperable. O sea, una decisión política tomada a espaldas de los ciudadanos, o sea, sin consultarnos, que a lo mejor lo ideal es que no lo hubiera, no lo sé, pero por lo menos consulte usted a la población, pues te limita en un posible servicio que una televisión pública municipal. Eso ya es imposible en Priego. Tenemos una radio pública municipal. Tenemos una radio pública municipal que, según la ley, según la normativa aprobada por el Parlamento andaluz, la anterior y en esta hace más hincapié, tiene que ser con gestión pública, directa del ayuntamiento o a través de empresa pública. Y no hay otra opción. No hay otra opción. Yo tenía un amigo que murió, por desgracia, que he hecho mucho de menos, que me explicaba, soy muy torpe, y me explicaba la diferencia entre democracia y Estado de Derecho. Le dice, mire usted, todos vosotros podéis decidir aquí democráticamente por unanimidad que yo sea creyente o no de una determinada religión, pero no tenéis ese derecho, porque es mi derecho la libertad de conciencia, o sea, de tener unas creencias u otras. Democráticamente se puede decidir en el pleno del ayuntamiento, por mayoría absoluta, seguir teniendo una gestión privada. Pero diga usted, es que está saltándose usted mi derecho. Y en un Estado de Derecho eso se llama, bueno, eso es una ilegalidad, básicamente. Los políticos, por desgracia, tienen la costumbre, a todos los niveles, no solamente municipal, de coger los derechos de los vecinos, los derechos de los ciudadanos, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a todo, y pervertirlo, usarlo electoralmente, como arma arrojadiza de unos contra otros. Los derechos de las personas, los derechos de los ciudadanos, que somos los que mantenemos esos servicios, tienen que estar por encima de ideología, de quien gobierne, del que gobierne. Por eso esta ley que han sacado, que por primera vez es consensuada por todos los partidos políticos que había en el Parlamento, que eso tiene más validez todavía, hay que ponerla en valor. Y ponerla en valor significa que la gestión tiene que ser pública 100%. Pública 100% no significa que me ponga usted un gestor del ayuntamiento y después subcontrate al personal. Eso no es público. Público, lo dice la ley claramente, es el personal que esté en la radio municipal tiene que estar contratado por el ayuntamiento o por una empresa pública 100% municipal, punto. Si para un acto determinado, Semana Santa o un exceso de trabajo, tiene usted que contratar servicios externos, vale. Pero lo que es el día a día hay que hacerlo con personal contratado por el ayuntamiento o por empresa pública municipal 100%. Y no hay otra, la ley es muy clara. En esa defensa es la que yo vengo en representación del grupo de vecinos. Gracias. Bueno, ahora si queréis comentar algo entre la gente que ha venido, si tenéis alguna pregunta para la primera ronda, si no vamos a seguir la segunda ronda. Sí, que digo que yo tengo entendido que habéis dicho que la radio no puede ser ya privada de ninguna manera desde octubre, ¿no? Que es cuando se aprobó la ley. Desde antes. Desde antes, de la anterior ley también esta lo remarca más. Desde el año 91. Bueno, porque tengo noticias de que hay más de 30 emisoras que están en manos de privados. Eso no se puede, de alguna forma, eliminar esos contratos o empezar a hacerla pública, o es que hay una desidia por parte de los políticos, por parte de todo el mundo. Yo, para poder hablar de cada una de esas circunstancias y por qué se mantienen, pues habría que conocer el caso concreto. Eso es obvio. Que existen, es claro. ¿Por qué se permiten? Pues yo la verdad que tendría que haber aquí algún político, alguien de la administración para poderlo contestar. Lo que sí le puedo yo decir es que Radio Rute se creó, si no me equivoco, en el año 1991. Hace de eso ya bastante tiempo. Entonces, cuando hicimos los estatutos, que hubo que hacerlo, hubo
que acogerse no a esta ley audiovisual que ha sido aprobada con el consenso y la unanimidad del Parlamento de Andalucía. Se hizo en base a la base del régimen local. Entonces hay una ley que es la ley 7/1985 del 2 de abril, donde se regula la gestión de una emisora municipal. Entonces, mi ayuntamiento en su día tuvo que decidir si quería gestión directa, si quería un organismo autónomo local o si quería que fuese una empresa pública empresarial local. Eso es lo que todos los ayuntamientos que en un momento determinado se plantean tener una radio o una radio pública, porque las televisiones, si quiere, ahora entramos, las televisiones públicas, cambió la ley a nivel estatal y existen demarcaciones, para que nos entendamos, son comarcales, las públicas, estoy hablando, pero la radio, mi ayuntamiento tuvo que decidir eso, si quería una gestión 100% el propio ayuntamiento, organismo autónomo o entidad pública. Esas tres opciones. Y esas son las tres opciones que se han podido plantear en estos 25 años que yo llevo en la radio, cualquier ayuntamiento que haya querido crear una radio pública. Ahora, lo que ocurre en cada ayuntamiento, en cada pueblo de Andalucía, pues yo no le puedo contestar. Lo que sí le digo que la ley en ese sentido es clara. Y yo defiendo que se haga pública por una razón. Porque si se hiciese de otra manera, los periodistas, que ya lo decía Paco y coincido, es una profesión que hay mucha precariedad. Pues esta opción todavía hace que haya más precariedad, porque lo que se hace es que se subcontratan, digamos, determinadas cuestiones. Entonces se está haciendo dos cosas mal. Una, que efectivamente no estamos cumpliendo la ley, no pasa nada. Y si a mí me preguntan ustedes, ¿y crees que debería cambiarse la ley? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Eso es otra pregunta. Pero la ley, mientras esté, entiendo yo que debemos cumplirla. Y la segunda es que, efectivamente, lleva razón el compañero del sindicato, es que uno de los hándicaps que pueden tener las emisoras locales es que poco a poco tienen que ir entrando profesionales y es una vía para que entre mucha gente formada. Sin embargo, difícilmente van a poder si la administración competente pues no avanza en que cuando crea un medio de este tipo pues se cree correctamente. No sé si me he explicado. Brevemente, completando lo que dice mi compañera, en algunos casos yo creo que por desconocimiento, en otros casos puede haber una intención, es decir, puede haber un conocimiento, pero decir, bueno, pues esto lo hacemos así y ya está. Como decía Mariana, puede haber de todo. No todo es responsabilidad de la administración local. En España hay un reparto de competencias entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. En Andalucía es el gobierno autonómico el que tendría que haber estado durante todos estos años mucho más vigilante de lo que ha estado. Y si Andalucía sigue manteniendo un colonialismo respecto a los discursos de Madrid y de Barcelona, y por eso nos preocupa más lo que ocurre en Cataluña que lo que ocurre a la vuelta de la esquina, es, entre otras cosas, porque el gobierno andaluz históricamente no se ha detenido suficientemente en decir, oye, esto tiene que funcionar de una forma ordenada. El 80% del dial que existe entre el 88.0 y el 108 no puede ser pirata, comercial, ilegal, y las emisoras municipales tienen que cumplir su compromiso con sus territorios. Pero esto no se ha hecho. Así que toca un poco repartir responsabilidades para responder a su pregunta. En ese sentido, yo quiero incidir en que muchas veces la administración local, efectivamente, la administración local muchas veces no tienen toda la información correcta. Eso es verdad. Si muchos ayuntamientos toman decisiones porque desconocen hasta qué punto pueden tomar una decisión, esto lo voy a hacer de esta manera, esto lo voy a hacer de otra. Y dice, bueno, pero es que hay ayuntamientos que lo toman y se permite y está avalado. Bueno, está avalado relativamente, porque si no, no estaría cuestionado. Si se cuestiona es porque no estará todo tan correctamente como debiera. Pero es verdad que muchas veces se hace porque no se ha podido a lo mejor hacer de otra manera. Hay ayuntamientos directamente que no se lo podrían plantear por su situación económica, por lo que sea.
Es así de difícil, pero es cierto que un medio público tiene que cumplir con una serie de premisas. Y eso es su garantía para que de verdad se consolide a lo largo del tiempo. Porque si no, está a expensas de que hoy esté este gobierno, mañana el otro gobierno, hoy esta empresa, mañana la otra empresa, y sí es verdad que puede tener muchos más vaivenes y muchas más posibilidades de que ese medio no se consolide. Eso ya es una opinión personal. ¿Me permite un momento? Mariana, no sé si ahora voy a entrar en ese debate, pero en tu experiencia... Acércate mejor y... En tu experiencia profesional, desde los inicios, fuiste la directora de Radio Rute y a la hora de poner en marcha esa radio fue en torno a la legalidad desde el primer momento. Eso ha servido para que durante todos estos años siempre haya tenido esa solidificación, por decirlo de alguna manera, evidentemente, y no haya ido pasando con lo que eso también hubiera supuesto, ¿no? Me imagino. Bueno, es verdad que Radio Rute empezó hace 25 años y empezó como empieza la emisora asociativa. Empezó de mano de gente del pueblo que estaba interesada en usar los micrófonos para diferentes cuestiones, no solamente reivindicativas del pueblo, sino muchas veces era un grupo de jóvenes interesados en difundir las cosas que les gustaban y en compartir las cosas que les gustaban. Entonces, en un momento determinado, un grupo municipal, político determinado, como puede ocurrir en casi todos los pueblos, porque luego he comprobado a lo largo de este tiempo que casi todas han nacido de la misma manera, pues un grupo determinado pone en su programa electoral creación de emisora municipal. Lo pone. Y entonces, a partir de ahí, pues se ponen en marcha unos mecanismos de gestionar una documentación, de hacer un reglamento, de crear una plantilla, de crear esos puestos en la relación de puestos del ayuntamiento, en fin, una serie de cuestiones que no son tampoco fáciles, pero que se hacen. Y Radio Rute, desde un principio, empezó a emitir con una cosa que es común en todas las emisoras públicas, y es que con programas colaboradores. Programas colaboradores significa que personas del pueblo que les gustaba la poesía, la música, el deporte, lo que fuese, pues iban a la radio en un horario determinado y hacían su programa. Pero y eso continúa, porque es la esencia, sigue siendo la esencia de la radio pública. Pero luego evolucionan porque, claro, luego los vecinos reivindican, oye, que se nos ha roto esto, que nos hagáis eco, entonces, claro, necesitamos de unos servicios informativos. Claro, hay que construir unos servicios informativos, para eso necesita personal. Un mínimo de personal para que vaya a cubrir ese evento, para que lo redacte, para que lo locute, en fin, para que haga la labor profesional del periodista. Entonces, primero empezó con programas colaboradores exclusivamente, luego evolucionó a tener una programación más amplia, con un magazine matinal, con unos informativos, y el servicio ha ido evolucionando, y actualmente es un servicio de comunicación muy amplio que se ha convertido, pues yo entiendo, que en un elemento dinamizador del pueblo, dinamizador en todos los sentidos, porque actualmente pues el personal adscrito a ese servicio de comunicación pues participa a lo mejor en cuestiones del ayuntamiento de culturales, de sonido, en fin, los servicios ya luego cada uno evoluciona de una manera. El de Radio Rute se ha consolidado, es verdad que se ha consolidado, ha habido, pues con diferentes corporaciones, diferentes grupos políticos, pues ha habido que ir haciendo crecer el proyecto, pero tengo que decir, en favor de todos los grupos, que ni PSOE, ni PP, ni Izquierda, nosotros no hemos tenido ningún problema para que el proyecto prospere y se consolide, no hemos tenido problema, esa es la realidad, y nosotros llevamos 25, 26 años, es así. Y evidentemente yo sí sé en mi pueblo cuándo va a ir alguna cadena, no voy a mencionar, lo sé. Tiene que pasar algo gordo, que se muere alguien, un inmigrante, que lo han atropellado, entonces sé que todos los medios van a mi pueblo. También sé que van en la campaña de Navidad, es cierto, también van en la campaña de Navidad.
Después, ya está. Si no vuelve ahí, entonces el medio local sí que está para cuestiones que a los vecinos pues le interesan y que les apetece pues en un momento determinado pues denunciar. Y por supuesto nosotros también hemos hecho una programación en la que hemos hecho muchos programas de concienciación en muchos temas, pues relacionados con el medio ambiente, con la violencia de género, y muchas veces los que nos han ido demandando los propios colectivos. Nosotros es un habitual que una asociación, pues la Junta del Cáncer reclama que se haga un programa de concienciación sobre esa enfermedad, pues se hace. La Asociación de Enfermos Mentales quiere que se conciencie sobre el tema de enfermedad mental, pues se hace. La asociación cuenta conmigo, estoy hablando de asociaciones de mi pueblo, que a lo mejor no suenan. Quiero decir que es una de las cosas que difícilmente otro medio va a hacer en tu pueblo. Otro medio, pero no porque sean mejores ni peores, sino porque tienen otra filosofía. Entonces, yo entiendo que la ciudadanía ese tipo de programas al final pues lo ha terminado apreciando, porque complementa un poco pues los que tiene. Yo misma, pues algunas cosas me interesan de la radio, otras pues escucho otras radios y otras teles, como es natural. Yo iba a decir algo. Sí. Yo quería responder a hacer un momento un poquito de hincapié sobre lo que Paco ha expresado sobre la gestión en muchos pueblos, donde también el ayuntamiento ha decidido que una empresa privada lleve la gestión de la radio municipal. Efectivamente, a veces los ayuntamientos, como han dicho aquí, no tienen la información adecuada y toman decisiones que no son las más pertinentes, dejémoslo así. Pero lo que sí está claro es que normalmente es el usuario, el ciudadano y mantenedor, o sea, los vecinos, los que no tienen la información del derecho que les asiste, que es a tener una radio municipal gestionada públicamente. Y eso sí es culpa de los ayuntamientos, que no informan a los vecinos para que los vecinos puedan participar en la toma de decisión. Este grupo de vecinos, al que hoy represento, toma la decisión de exigir, porque no es otra cosa, es exigir a los partidos políticos de la localidad a que definan cuál es su postura para el futuro de un servicio público municipal básico. Los partidos no se han posicionado, lo cual es triste. De hecho, aquí hay algunos representantes de algunos partidos políticos y otros faltan, lo cual es más triste todavía. Pero lo que está claro que se tienen que dar cuenta es que la ciudadanía tiene todo el derecho a una participación proactiva sobre los servicios públicos. Antes de que se tome la decisión, dígame usted qué alternativa hay. Y consúlteme también. Y no reactiva, que es lo que suele decir. Usted se equivoca y luego lo pagamos todos y nos dedicamos a protestar, como pasó con el agua. No sé si me entendéis, los que estáis presentes, que vivimos en Priego. Es decir, los políticos tienen la obligación en un servicio público municipal, que además es monopolio legal, es decir, no puede haber otra radio municipal, ni va a haber otra radio que haga el mismo servicio que la red municipal, a decidir ellos solitos, por su cuenta y riesgo, según decisiones económicas, porque a veces son limitantes económicos del ayuntamiento, o según decisiones políticas, que no suelen ser más tipo económico, sobre el futuro de la radio, saltándose nuestros derechos, que es lo que he dicho antes. Nuestros derechos, los de los vecinos, que somos los que pagamos y mantenemos el servicio, tienen que estar antes de una decisión equivocada, errónea, o que no permita un servicio que es el que pagamos, que es un servicio público. Hola, soy Rafa Campaña. Se me ocurre una pregunta para el funcionamiento del proyecto de esa radio y cogiendo como modelo Radio Rute. ¿Qué número de trabajadores adscritos con nómina en el ayuntamiento tienen en la actualidad? Bueno, pues yo le puedo hablar de modelo de Radio Rute, cuántos trabajadores tienen, pero le voy a decir cuántos son necesarios, los que se quieran. Los que se quieran. Desde medio a 1, a 1,5, a 2, a 3, a 15, a 21. Decir que el medio público es caro, sinceramente, si por ahí es la pregunta, si es caro o si es difícil de mantener. Mire, Radio Rute tiene 4 trabajadores, pero Radio Rute podría tener 1 o 2, porque es un servicio de comunicación que actualmente se ha hecho cargo de más cuestiones.
una página web, un periódico local, el sonido, el diseño de la cartelería. Quiero decirles que si es solamente Radio Rute, pues probablemente es que no es difícil de deslindar. A lo mejor es 1,5, pero como lo que hemos hecho para poder consolidar el proyecto es que el personal adscrito a ese servicio, pues, digamos, sea útil para más labores, pues obviamente hace que se puedan consolidar más puestos. Pero sí que le voy a decir una cosa, la mayoría de las emisoras municipales se mantienen con una persona, una o 1,5, y si me apura, 2. Ahora, yo no voy a decir, porque además que sería anticonstitucional, que esa persona tenga que ser del pueblo, por supuesto que no, en absoluto. Tiene que ser un profesional de la comunicación. Eso no. Una persona, pero sí que tiene que ser una persona con esas premisas de servicio público, de dinamizar, de crear, de estimular la participación ciudadana y de estar por esto, porque es lo que el servicio requiere. Entiendo que es digamos, el plus de estas emisoras públicas. Ahora, ¿cuánta gente hace falta? Si es la pregunta, los que se quieran. ¿Cuánto? La pregunta es otra. ¿De qué presupuesto dispongo? ¿Qué dispongo? De X, 1. De X2, 2. De X3, 3. ¿De qué presupuesto dispongo? Pues de eso. El mínimo imprescindible, pues le digo que con 1,5 funciona la mayoría. Con 1,5 la mayoría. Claro, yo después de 25 años he bregado mucho para que no sea 1,5. Entiéndame, ¿por qué? Porque el 1,5 se pone uno malo, enfermo o se va de vacaciones y es duro. Pero obviamente se puede mantener, y tengo compañeros muy cercanos de aquí, de nuestra provincia, doña Mencía, una chica periodista que hace su radio, ha dinamizado el pueblo y ella sola. Ahora sí, cuando ha sido madre, pues lo ha tenido difícil, esos 4 meses de maternidad. Pero quiero decir que el presupuesto que le dedique el ayuntamiento, el que pueda en ese momento, depende. Si después esos trabajadores, ese servicio se sabe valer, pues los políticos coincidirán en que se aumente o no la plantilla, y si no hace valer, pues lo mantendrá a mínimo, o la ciudadanía lo reclamará. Eso es que depende. Hola. Ante todo, daros la enhorabuena. La verdad que tener un sindicato, la verdad que ya facilita mucho las cosas. Yo quería preguntarles si de verdad los ayuntamientos se sientan con ustedes a hablar, por ejemplo, de esas necesidades puntuales que puedan tener a lo largo de un año. Porque claro, me dicen un trabajador y medio, 2 trabajadores, habrá momentos en que necesiten 4. Entonces yo quería preguntarles eso, que ahora que tienen ustedes fuerza, tienen ahora un sindicato, aprovéchenlo. Y yo creo que a los ayuntamientos hay que recordarles que es un servicio municipal y que tienen esa obligación, como bien decía Juan Carlos. Entonces yo pienso, vamos, animaros a que sigáis peleando, que tenéis, bueno, la aprobación de muchos vecinos. Yo creo que es pienso que es un servicio muy útil y se puede seguir aprovechando y se puede hacer muchas cosas con la radio. Entonces yo os animo a que a los ayuntamientos que hay ahora sigáis recordándole y reuniéndose con ellos para que no olviden que, bueno, que sois trabajadores, que tenéis necesidades y que los vecinos de Priego, por ejemplo, o de cualquier pueblo como es Rute, vale, pueden seguir colaborando, pero los trabajadores de este sector, los profesionales, tienen que estar defendidos. Era solamente esa reflexión. En este sentido, me vaya a permitir también que intervenga yo como ciudadana y como anterior gestora de la Radio Municipal de Priego, y quiero decir que en relación a la polémica que comentaba también Paco al principio, jamás en la vida hemos querido que haya un enfrentamiento entre la actual empresa que está gestionando la radio y yo. Sí que es verdad que tanto esta actual empresa como yo hemos sido víctimas de un mal hacer por parte de los ayuntamientos, y esta es la prueba más evidente de que tanto la empresa actual que gestiona la radio como yo, que la gestioné en su momento, también como
empresa, aunque fui autónoma y fui yo sola, pero también no dejé de ser pues, una situación alegal que se hizo en el momento para poder sacar adelante el proyecto y se esperaba que cuando se cumpliera ese primer año prorrogable a otro, pues se iba a regularizar la situación. No se ha hecho y este es el resultado, es lo que tenemos actualmente en Priego, lo cual es una tristeza, tanto para mí personalmente, que luché mucho por esta radio, como para la actual empresa, que no sabemos cuál va a ser su futuro, evidentemente, ya lo decidirán los políticos. Gracias. Gracias. ¿Alejandro? Sí. Sí, interviene Alejandro y ahora pasamos el turno de preguntas. Completando algo que decía Mariana antes, que el mínimo de trabajadores sería 1 y por tanto no sería 0. Parece una obviedad, pero cargarnos la emisora municipal no. Bueno, si queremos hacer un Priego de Córdoba peor, sí. Entonces sí, si queremos un peor pueblo nos la cargamos. Si queremos un mejor pueblo, no. Incluso la potenciamos, ¿no? Porque más allá, incluso vamos a olvidarnos por un momento de los derechos constitucionales de la ciudadanía, de las necesidades de un trabajo digno por parte de los profesionales de los medios de comunicación. El ayuntamiento, como institución, tiene una serie de políticas públicas en juventud, mantenimiento de los espacios públicos, en tal, y necesitará de un medio de comunicación que tenga un discurso congruente con esas mejoras del municipio, ¿no? Es lógico. Entonces, simplemente cargarse la emisora municipal no puede estar encima de la mesa. Y los municipios que no tienen una emisora municipal deberían de esforzarse en tenerla, porque si no, nos quedamos en las manos de las dinámicas de los grandes grupos de comunicación, que lo que hacen inicialmente muchas veces es montar una historia que después van desinflando progresivamente, para terminar conectados a una red de comunicación que, insisto en el argumento anterior, al final acaba escuchándose en los territorios los problemas. El problema es lo que ocurre en Cataluña y en Madrid, y no lo que ocurre a la vuelta de la esquina, que también es un problema a lo mejor lo que ocurre en Madrid y Cataluña, pero no podemos los territorios perder nuestras voces y nuestros puntos de encuentro. Una anécdota. Onda Color, el medio del que yo vengo, no es una emisora municipal, somos una emisora comunitaria, estamos en el barrio de Palma Palmilla, en Málaga. Esta mañana estaba gestionando una situación que a veces también es complicada, con los compañeros de los servicios sociales del ayuntamiento, en un proyecto que se llama La Aventura de la Vida, con niños leyendo un cuento. Los niños de los colegios leyendo un cuento. Eso forma parte de un proceso de transformación y de participación ciudadana y de fomento de la lectura, que es algo muy importante, que puede parecer muy anecdótico, pero que también los medios de comunicación municipales tienen que dar cancha en ese tipo de acciones. Es solo un ejemplo. Si nos fuésemos a medio ambiente, a juventud, a mayores, a memoria histórica, lo que quieran, a saber cuáles son las cuentas del municipio. También hay cosas que por las cuales los medios de comunicación municipales son esenciales. Hola, buenas noches. Yo soy Luis de Valverde. Bueno, como soy el más veterano, un profesional de la comunicación, bueno, yo diría que desde la etapa de la transición, o sea que ya he vivido. Hay leyes y las leyes de verdad que hay que cumplirlas, pero también en algunos puntos tienen que ser flexibles. Yo no sé, el ámbito municipal, si cada gestión hay, digamos, un dinero suficiente para que se haga cargo precisamente la gestoría municipal, como indica la ley audiovisual. A mí lo que me preocupa también en la actualidad es como hablaban de la precariedad, también tiene que tener una radio municipal un personal, no digo que sea excesivamente numeroso, pero por lo menos para que no haya una sola o dos personas que puedan cubrir precisamente esas necesidades tan próximas de una información directa. Pero a mí me preocupa en los últimos tiempos la politización que hay también dentro de radios públicas y privadas que yo he trabajado. Claro, como es precario, cada uno va al sol que más calienta, y la politización existe entre el mundo del periodismo, que a mí me preocupa
como un veterano de la información. No sé qué opináis al respecto. Y luego las leyes que se cumplan, digo y hago hincapié, con un punto de flexibilidad para que también haya, yo digo ya para las nuevas generaciones, porque estoy ya más bien en la retirada, he estado en la cadena SER, en Radio Nacional, he colaborado en medios de Priego, Telepriego, Radio Priego, etapa anterior y etapa actual, y es mi visión preocupante de los medios de comunicación públicos y privados en la actualidad. Recuerdo que en la etapa de la transición había como no esa autocensura y más libertad también a la hora de... Y eso que llevamos años de democracia, 40 de constitución. Hace falta también mirar hacia el futuro y tener presente que esa precariedad existe también por radios públicas y privadas, que ahí sí que la ley debería de cumplirse. Bueno, me he extendido demasiado, perdona. Bueno, ¿quién quiere responder a la pregunta, Bárbara? ¿Sí? ¿Todos? Venga, empezamos por la izquierda de nuevo, o por la derecha. Venga, venga. Empezamos por ti. Venga, todo acabado, Paco. Bueno, respecto a la politización, por lo general el poder tiende a coparlo todo y quiere controlarlo todo. Eso es así desde que existe el Estado moderno, bueno, y mucho más atrás cuando existían los señores feudales y los reyes y todas esas cosas. Entonces, el mejor invento del Estado moderno creo que es el funcionariado, y son los empleados públicos, porque su estabilidad en el empleo y el destino económico de su familia no depende del político que esté en ese momento al mando. De manera que esta es un asunto muy importante para los medios de comunicación, porque un empleado público resistirá mucho más fácilmente que uno privado que puede tener, y más si tiene contrato precario de 6 meses, el empleado público, el funcionario o lo que sea, el estatus que tenga, pero resistirá mucho mejor a las presiones de cualquier tipo, internas y externas. Un periodista con un buen contrato de trabajo, con estabilidad laboral, es absolutamente independiente. Igual no lo es, pero tiene la oportunidad de serlo. No está pillado, ni porque lo vayan a despedir, ni porque tenga presiones económicas de un anunciante que dice: esta información no me la saques porque me perjudica y si no, no me anuncio en tu medio. Continuando con la politización, quería contar una anécdota. Nosotros, la gente de los medios nos llama muchas veces a contarnos los problemas que tienen laborales o de otro tipo. Y muchas veces nos dicen, a veces recurren a nosotros diciendo: oye, que en mi radio la quieren externalizar, la quieren privatizar, ¿qué va a pasar conmigo? Conozco casos donde después de una privatización había trabajadores que se han ido a la calle. Y una de las cosas de las acciones que tuvimos, porque los casos que conocemos, no todos, porque no los conocemos todos, pero sí en aquellos casos donde la gente del sindicato nos cuenta lo que pasa, nos dirigimos a la Junta de Andalucía preguntándoles, mire usted, ¿qué pasa aquí? Vigilen y queremos saber cuál es la situación, ¿no? Uno de los casos que vimos era una empresa privada que ofreció a un número determinado de ayuntamientos una programación para las mañanas. Es decir, esto es una forma de externalización. A los ayuntamientos les pareció estupendo porque, pensaban, en principio no les costaba menos dinero, puesto que sí tenían que pagar una cantidad pequeña, pero a cambio, ahí está la clave, le garantizaban, pude ver esos contratos, le garantizaban que el alcalde saldría X veces al mes, que saldrían no sé cuántas noticias del pueblo en una emisión en cadena en todas las emisoras municipales que se estaba fraguando. Aquello chocaba frontalmente con la legislación, no era posible. Al final no se hizo. Pero ya esos trabajadores nos empezaban a decir: oye, mira, es que me están diciendo las veces que tengo que entrevistar al alcalde o al concejal tal, al cabo del mes, y de los temas que tenemos que hablar. Y estos eran los que más se quejaban. Además, veían que si se externalizaba una parte de la programación, tenían miedo de que se acabara externalizando todo y su empleo peligrara. Y otra cosa en relación con esto también, probablemente algunos lo sabéis,
pero yo me quedé asombrado cuando lo supe. Una vez en el sindicato quisimos saber, por curiosidad, cuál era el panorama radioeléctrico, y comprobamos que en Granada, yo soy de allí, pues había 64, creo que recordar que era, emisiones, es decir, señales de emisión. Miramos la guía de la Junta de Andalucía y había 23, me parece que eran, legalizadas, entre las que había dentro, en la ciudad y los pueblos limítrofes. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que hay hay un grave desorden en el panorama radioeléctrico ahora mismo. Un día volvía de Córdoba a Granada y me encontré, traía sintonizado Canal Sur, y ahí llega un momento en una zona montañosa y me entra otra emisora. No recuerdo ahora el nombre, no recuerdo, un nombre extraño, y estaban hablando bueno, a una señora duró la entrevista 40 minutos aproximadamente. Le arreglaron la vida, le buscaron novio, le dijeron que le va a salir un trabajo estupendo, y luego, como daba en la señal, en la propia señal, da también un número y te dice la emisora que es y te da el número. Me di cuenta que era un número de pago. Esta es una emisora ilegal, absolutamente. El mercado radioeléctrico está muy complicado. Y ya cuando he dicho antes que si esto se regularizara, daría entre 300 y 500 empleos, me quedo corto. Hay muchísimo más. A esa emisora de Córdoba llamaba una señora de Tenerife, lo que quiere decir que estaba emitiendo en cadena en toda España, con repetidores ilegales que los ponen ahí en un cerro e interfieren las emisoras que sí son legales, públicas y privadas, simplemente para hacer negocio y engañar a la gente, porque lo que hacen es, pues, cogen a alguien que es ignorante y se cree que todas esas cosas que le dicen, ¿no? Que le va a curar la enfermedad que tiene, que le da consejos de qué tiene que hacer por la noche, en fin. Esto en Estados Unidos tiene cárcel incumplir la normativa audiovisual, porque se entiende que el espacio radioeléctrico es público y es de primera necesidad y es de primer orden. Un espacio, un valor a preservar por encima de todo. Incluso no lo sabemos cómo está diseñado en cada país, pero el espacio radioeléctrico lo preservan tanto en Estados Unidos porque por razones militares. Ellos tienen, incluso si un día se cayera internet, ellos están perfectamente tienen comunicado perfectamente todo el país por ondas hercianas. Entonces, bueno, esto era una pura anécdota. Quería resaltar lo importante que es el espacio radioeléctrico y cómo hay una guerra comercial, en mi opinión, porque la administración en buena parte ha hecho dejación de funciones. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones con la Junta de Andalucía diciéndoles qué está pasando, porque esto, la externalización de las emisoras de radio, esto lo han hecho todos los partidos, alegando que no tenían presupuesto suficiente, que es preferible que esté privatizado a que no exista, y esto lo han hecho todos. Pero ha habido una cierta permisividad por un lado, y por otro lado también ha habido imposibilidad, muchas dificultades para coger a los piratas. Cuidado, son dos cosas distintas. Una cosa es la externalización, que es perfectamente legal, y lo otro es las emisoras piratas, donde hay incluso un mercado negro que se arriendan y se subcontratan las emisiones piratas, ¿no? Quería decir que estas dos irregularidades, a mi entender, forman parte de una situación que habría que cambiar y que creemos que la ley lo puede cambiar. Y espero que ahora el nuevo gobierno que entre, que ponga orden en esto, que lo regularice, que clarifique perfectamente y lleve a cabo, a través de los reglamentos que correspondan, una clarificación, y que cada sector convivan perfectamente, lo público, lo privado y lo asociativo. Creo que, como se ha dicho aquí antes, se complementan perfectamente. Creo que la pregunta o la reflexión del vecino y radiofonista, ¿no? También era caray, está todo demasiado politizado, ¿no? O solo un matiz. Yo creo que en realidad todo es político. Lo que hay es demasiado partidos, ¿no? Los partidos están en todos lados, están la justicia está partidizada.
todo está partidizado y entramos además muchas veces en una dinámica muy de enfrentamiento. Y después, cuando habla la gente normal, evidentemente tenemos puntos de vista diferentes, pero podríamos hablar las cosas sin ese enfrentamiento que vemos muchas veces representado artificialmente en los medios de comunicación. Soluciones. Es que es tan sencillo como leerse la Constitución, leerse la Ley Audiovisual de Andalucía. Está escrito. No tanto partido, más gente. Más gente en la generación de los contenidos. Más niños leyendo cuentos. Más médicos de salud haciendo contenidos de salud. O sea, más médicos de familia haciendo contenidos de salud. Más trabajadores sociales hablando de cómo resolver los problemas sociales. Más asociaciones de vecinos indicando cuáles son los problemas y definiendo cuáles son los problemas. Que los partidos también saben definir los problemas, pero la ciudadanía también sabemos definirlas. No solo gente en la creación de los contenidos en los medios de comunicación municipales, también gente en la gestión de los medios municipales. ¿Por qué no crear consejos en los que órganos de participación dentro de los medios municipales en los que la ciudadanía diga, pues la radio municipal va bien o va mal? ¿O por qué no se prioriza este tipo de programas o aquellos? Es muy lógico, es muy democrático y es muy asignatura pendiente. Y eso también se promueve desde las conquistas que muchas organizaciones, entre ellas la que yo represento hoy aquí, el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, con 40 entidades, más de 40 entidades detrás, también la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, incluso organizaciones de otros puntos de España que han visto que la lucha social que se ha desarrollado en Andalucía para tener una comunicación más digna era muy importante ganarla, para después ganarla en otros territorios. Este viernes voy a Madrid porque diferentes entidades de la Comunidad de Madrid quieren que les contemos cuál ha sido el proceso andaluz para replicarlo en Madrid. Andalucía como ejemplo, como buen ejemplo de cosas que podemos aportar al conjunto de España. Así que no es cuestión de que haya muchos políticos, es cuestión de que haya más gente, además de los políticos que ya están. La pluralidad no es PP, PSOE, Podemos, IU y ya está. Hay mucha vida más allá de los partidos políticos. Gracias, Alejandro. Mariana. Y Ciudadanos, que no lo he dicho, que después le decimos que... O cualquier otra formación, que han salido algunas nuevas y... Bueno, no me voy a extender mucho porque ya los compañeros, pero sí, la politización, es verdad, decía el compañero también de profesión, que los medios locales, tanto públicos como privados, y no solo locales, sino ya lo estamos viendo a otros niveles, que hay mucha politización. Yo creo que es verdad que eso es lo que se percibe, pero creo que ese es el reto que tenemos que tener cada uno, y que es verdad que como mejor se combate es llenando las programaciones con mucho más contenido de colectivos, de asociaciones de demandas y de reivindicaciones. Y en eso no solamente son los medios los que promueven, sino que debe ser la gente, las personas, las que lo reivindiquen. Porque los medios, cuando los políticos le tiran de las orejas, se pueden condicionar, pero cuando te cuestiona tu vecino, es cuando realmente se preocupan, cuando realmente nos preocupamos. Porque el resto pues es una cuestión de decir, no, pero es decir que por eso yo animo en este sentido a que cuando hay un medio seamos exigentes con ese medio. En todos los colectivos sociales en que he participado, y son muchos, la experiencia sobre el papel de los partidos políticos en la manipulación de los servicios públicos, que ocurre más o menos, en unos más, en otros menos, en mayor grado, según la necesidad de cada partido en cada lugar, queda claro que solamente hay una solución válida. Primero, efectivamente, la participación en dichos servicios de cuanta más gente, más ciudadanía, más usuarios, mejor. Y segundo, la participación de los usuarios en la gestión, en el control de la gestión del servicio público. O sea que si tú tienes un servicio público gestionado sin un control en el cual haya una representación ciudadana suficiente y plural, jamás va a tener la transparencia necesaria para que no se
use ese medio o ese servicio público con un interés partidista. Es decir, los usuarios tenemos que participar en la radio municipal, desde todos los colectivos sociales, haciendo radio, pero también en el, digamos, llámalo como quiera, ente de control que exista, para que podamos transmitir a los demás usuarios cómo se está haciendo, si bien, si mal, si se está usando de una manera, de otra, y cómo, y por qué. Porque la transparencia, por mucho que se diga, normalmente los partidos políticos la prometen, pero no la cumplen. En ese sentido, yo valoro mucho a este grupo de vecinos, que Luisa tenía que estar aquí como portavoz, como he dicho, porque han tomado una serie de iniciativas. Primero, exigirle a los políticos que se planteen, o sea, que digan, oiga, ¿usted qué voy a hacer con este servicio público? Porque es que vence el contrato ya. Y usted me tiene, que yo tengo derecho a saber. Como no ha habido respuesta, pues han acudido al Defensor del Pueblo andaluz, cosa que todavía no saben los partidos políticos de Priego, es noticia, lo digo aquí. O sea, este grupo de vecinos han acudido al Defensor del Pueblo andaluz para que defienda los intereses de los vecinos de Priego en un servicio público que es municipal y que es básico. Eso deberían de hacer también en otros pueblos, en donde no se garantiza el servicio y no está gestionado adecuadamente. Por cierto, que el Defensor del Pueblo andaluz, la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, no te pregunta cuántos sois ni qué nombre, con uno le basta, ¿eh? No como los partidos políticos locales, que le hace falta saber quién eres y quién no eres, y de qué te coges, no sé para qué. Por último y antes, eso era un anuncio importante que quería hacer hoy, y que Luisa me dijo, no te vayas sin decir, hombre, que hemos acudido al Defensor del Pueblo andaluz porque creo que es importante. Y por último, quiero haceros ver, agradecerles la presencia a todos ellos, pero que este es el primer acto que se hace en Andalucía, donde el sindicato de periodistas de Andalucía pone en conocimiento de la ciudadanía y de los medios a nuestro alcance de qué dice la ley y cómo hay que gestionar o cuál es el modelo adecuado para una radio municipal. Hay que tener en cuenta que las radios privadas tienen su espacio en la ley y las radios municipales tienen su espacio en la ley y son cosas diferentes y no hay por qué, igual que las radios comunitarias también tienen su espacio, como han dicho antes. No mezclemos churras con merinas. No valen excusas, no valen presupuestos, no valen intencionalidades políticas, no valen nada que no sea cumplir la ley como garantía del derecho de los vecinos, que somos los que lo pagamos. Vale, vamos a abrir un turno de preguntas, por si queréis ahondar más en algunas cuestiones que se han abierto. Yo creo que ha habido bastantes temas que se han tocado. Ha empezado desde el centralismo informativo y la trayectoria de las radios públicas locales, sobre el derecho del profesional de la información. Hemos hablado sobre blindar a las emisoras con una gestión directa recogida en la reciente ley audiovisual de Andalucía, del derecho de acceso, es decir, que las personas tienen derecho a participar en esos medios público. Mariana, por otra parte, ha comentado acerca de las radios locales que se han visto prosperadas gracias a las vecinas y vecinos que hacen posible las colaboraciones y que rellenen esos contenidos en la radio, la importancia de ese ofrecer la información de proximidad, cosa que carecen las grandes cadenas o los grupos de comunicación que curiosamente emiten en cadena, ¿no? Solamente quería añadir un dato, que es que del total de las 234 concesiones privadas, de cadenas privadas locales, menos de la mitad ofrecen información. Y de ese menos de la mitad que ofrecen información, porque las demás son musicales o deportivas, no ofrecen más de 1 hora y media al día de información local. Es decir, que esa parte de cubrir la necesidad informativa de la región de Andalucía del Servicio Público de Comunicación Local es interesante, ¿no? En definitiva, más contenidos sociales. Los públicos deben impulsar y estimular la participación de la ciudadanía en los medios. Por otra parte, Juan Carlos comentaba acerca de la defensa y de la importancia de la defensa del servicio público y los derechos de los usuarios para conocer lo que hacen los políticos y a su vez reclamar esa transparencia a los políticos y el control de la ciudadanía para que los políticos sean más transparentes, ¿no? Paco Terrón, por otra parte, hablaba de la importancia de la estabilidad del profesional de la información para que éste a su vez sea más independiente, ¿no? Y tenga, por lo tanto, más credibilidad y esté un poquito más ajeno a los intereses políticos, y que la externalización
es claramente ilegal, como se ha recogido en la reciente ley audiovisual de Andalucía, y de que pueden coexistir tanto el sector privado como comunitario o público, y que esa guerra comercial del espectro radioeléctrico tendría que verse acabado, al menos tendría que preocuparnos acerca de por carecer, ¿no?, de ese servicio público, y que al fin y al cabo es un espacio, el aire, como es público, al igual que es actualmente la sanidad, la educación, ¿no?, y otros servicios como las carreteras, ¿no? Y solamente me gustaría que, bueno, si no tenéis alguna pregunta más, vayamos cerrando, por si queréis ya ultimar con un titular cada uno de ustedes acerca de este encuentro y de la importancia de que también el Sindicato de Periodistas de Andalucía inaugure aquí en Priego de Córdoba, que por cierto está siendo un motor de comunicación potente, porque hace 2 semanas tuvimos la ocasión de acudir también al Congreso de Filosofía y Comunicación, por lo que está ahí de moda últimamente. Sobre todo creo que hay un impulso importante para el sindicato y nos sentimos también orgullosos, ¿no?, de inaugurar y de debatir sobre la ley audiovisual de Andalucía. Así que, ¿queréis un titular? ¿Queréis dar unos titulares? ¿O vosotros? Vale, venga. Bueno, ¿hay alguien más que quiera decir algo o preguntar? Yo sí quería, antes de que concluyerais vosotros, simplemente decirle a todos los que estáis aquí, a vosotros, los de la mesa, pero también al público, que esta radio, si hoy se está hablando de ella, es gracias a las asociaciones sociales, la Federación de Empresarios y la Agrupación de Cofradías, que ellos juntos hicieron posible que con su posicionamiento pues los políticos echaran a andar la radio, que se nos fue concedida a Priego de Córdoba en el año 2005 y que estuvo paralizada durante muchos años, hasta que este grupo de asociaciones sociales, Agrupación de Cofradías y todo eso, o sea, hasta que la gente de la calle tomó el poder y le dijo a los políticos queremos radio, fue cuando los partidos en las siguientes elecciones fueron capaces de recoger en su programa electoral que querían radio, y por eso hoy Priego de Córdoba tiene una radio municipal. Así que muchas gracias a todos los que habéis venido, y ya sabéis que no sé porque han sido la gente las que han querido que Priego tuviera una radio municipal. Gracias. ¿Por aquí? Yo poco más que añadir, excepto dar las gracias, por supuesto, a todos los presentes. Reincidir en la necesidad de que estos actos que hacéis desde el sindicato lo hagáis también en muchos otros lugares, donde creo que es necesario que la gente que llegue la información real a la ciudadanía, a los usuarios, y combinar a todos los partidos políticos, me da igual el color, a todos los concejales, los que están y los que pudieran estar y quieran presentarse, a llegar a un acuerdo sobre la gestión de la radio municipal, que no es tan difícil, adaptarse a la ley y hacer una radio que nos haga a todos más libres, que nos dé un derecho, que nos dé un servicio público de calidad, que yo creo que es posible en Priego. Y muchas gracias a todos. Yo, en línea de lo que creo que representan los medios locales, máximo los públicos, pues yo acabaría con el titular: los medios públicos locales como dinamizadores imprescindibles en un pueblo. Medio de comunicación municipal, por supuesto, todo lo fuerte que sea posible, y con gente en la creación de los contenidos, y muy importante, y se decía también en aquella esquina de la mesa, supervisando la gestión del medio de comunicación. Eso es una garantía para que todas esas palabras bonitas que muchas veces ponemos en documentos fundacionales y en grandes planes marco y planes estratégicos, después en la práctica, en el día a día, en lo tangible, pues también sea verdad, que no se queden las cosas en el papel. La gente vigilando lo que los poderes públicos hacen. Bueno, un titular puede ser un poco más largo. A ver, el mío ha sido larguito, ¿eh? Pero un breve. Yo quería resaltar como resumen. ¿Querías decir algo? Sí, cuando
Vale. Bueno, yo solamente quería destacar, incidir una vez más en la importancia de la información, que es la base de todos los derechos. Nos hemos acostumbrado a que esta democracia funciona así porque creemos que esto es... Pero si no hay información, el resto de los derechos no tienen cabida. No existe democracia en ningún país del mundo si no hay información libre y un derecho de la información a tener, o sea, la garantía de que la ciudadanía recibe información veraz, plural, contrastada, fiable. Eso es la base de todo, porque tomamos decisiones a diario en función de la información que recibimos, desde el colegio al que llevamos a nuestros niños, el coche que nos compramos, la hipoteca, si nos metemos o no, o hasta quién tenemos que votar para que dirija nuestro destino, ¿no? Me quedo con la frase que ha dicho antes Mariana: lo público, lo privado y lo asociativo se complementan y deben coexistir. Y espero que ese espíritu que decía ella en su pueblo, que hay en que todos los partidos están de acuerdo, los sucesivos gobiernos que ha habido, no han hecho más que dinamizar y mejorar el servicio público, pues que ese espíritu, que es también el que está en la ley, en el Parlamento que aprobó esta ley audiovisual, pues que se imponga en todos los ayuntamientos de Andalucía y en el Parlamento nuevo que tenemos. Y me permitís, bueno, yo es que no sé, me creía que iba a ser el último en hablar. Como sabéis, hay un medio público, yo soy empleado de Canal Sur. Sabéis que es un servicio público cuestionado desde distintos ámbitos últimamente. Bueno, en concreto ha habido un partido que ha dicho que hay que cerrarlo. Y esto es un servicio público que por encima de... para mí es una de las señas de identidad de Andalucía, con sus luces y sus sombras, con programas que pueden ser criticables o que salgan más políticos o menos. Pero hay que recordar que los últimos 30 años de la historia de Andalucía están en los archivos de Canal Sur. Los 60 u 80 equipos que salen a grabar todos los días a la calle, a contar lo que pasa en nuestra tierra y los problemas que tiene la gente, que puede ser desde ninguna emisora privada va a ir, como se decía aquí antes, a un pueblo perdido por ahí que está en la montaña, a menos que haya ocurrido un asesinato o haya ocurrido algo muy grave, una catástrofe. En cambio, a contar los problemas que tiene ese vecino, sí va a ir un medio público. Y en este momento, el mayor medio público que tenemos en Andalucía, que tenemos que defender entre todos, es Canal Sur. Y los trabajadores de Canal Sur, no sé si lo sabéis o ha llegado, desde el verano pasado tenemos una campaña que se llama Recuperar la Nuestra, que la vamos a mantener porque tenemos, desde que empezó la crisis y los recortes en toda España, pues uno de los principales sitios donde se recortó más, de las empresas donde más se recortó, fue en Canal Sur. Entonces tenemos bastante menos, hemos perdido aproximadamente 200 o 300 empleados. Tenemos los equipos obsoletos, sin apenas renovar desde hace mucho tiempo, porque no hay dinero. Y seguimos teniendo un director general en funciones desde hace 5 años y un consejo de administración en las mismas condiciones desde hace 4 años, también provisional, con la paradoja de que los nuevos partidos emergentes, como puede ser Podemos y Ciudadanos, han pasado una legislatura completa y no se han podido sentar en el consejo de administración como le correspondía, porque no se ha renovado simplemente. O sea, Canal Sur estaba, desde el punto de vista de la gestión, apartado de todo, con una precariedad tremenda, porque precariedad no es solamente tener sueldo bajo, también es tener que hacer el trabajo de 5 entre 2. Eso también es precariedad y eso incide en la calidad del producto que haces. Bueno, no me enrollo más. Si después queréis, los que queráis, nos hacemos una foto con estas camisetillas que me he traído. Y ya vale. Está. Hay 2 preguntas por allí. Sí. Había preguntas. ¿Preguntas breves? Venga, vale. Y vamos a terminar, pero vamos. Mi pregunta anterior no era por el coste, sino para demostrar que con poquito es posible. Soy miembro de la Red Agua Pública, un aférrimo defensor de lo público. Por eso aprovecho para decirlo, porque como el pretexto viene siendo mejor en precario que bien hecho, porque bien hecho no podríamos, que quede eso claro, ¿no? Luego después, por supuesto, daros las gracias por lo importante que nos habéis dado a conocer aquí hoy, y luego, aprovechando que están aquí mis vecinos y su memoria,
pues quiero traer aquí unos instantes a la figura, tratándose de que hablamos de la radio, a la figura de Rafael Álvarez Rubí Urbano, que fue la persona que en Priego inició que hubiese una radio. Ese homenaje, y con esto termino. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias. Agradecer al Sindicato de Periodistas de Andalucía la asistencia a Priego de Córdoba y en especial a la Asociación de Vecinos de Priego de Córdoba al iniciar un debate en torno a la relación en torno a la radio de Priego de Córdoba. Bueno, yo como ciudadano de Priego de Córdoba, la compañera antes lo ha dicho, se inició hace 2 semanas en el Congreso de Filosofía de Comunicación, donde yo mismo tuve la suerte de ser asistente y además ponente. Se habló un poco del tema de la comunicación, como estamos ahora actualmente en la situación social donde se vive una crisis quizás del periodismo. En tanto en cuanto aquí se ha hablado un poco quizás del problema de la politización del periodismo, pero quizás no se ha hablado tanto del problema de cómo las empresas están metiendo mano en la cuestión del periodismo, ¿no? Hay un concepto desde la sociología de la comunicación que se llama, y desde el periodismo mismo, que es el principio de la imparcialidad, y como muchas empresas públicas, empresas privadas, no mantienen ese principio. Y el problema no solamente de la radio, sino también de la televisión, de los medios de comunicación de masas, como puede ser la internet, el cine, en fin, todos los periódicos, todos los tipos de medios, muchas veces insertan dentro de sus lógicas lo que viene siendo la audiencia. Ellos están interesados por la audiencia, únicamente por la audiencia, y eso, el problema que nos lleva es que muchas veces hay una corrupción por parte de los medios de comunicación en evitar que son las noticias que a los ciudadanos de verdad les interesan. Simplemente notan o denoctan las noticias más sensacionalistas, aquellas que se acercan más a un público que carece muchas veces de un discurso lógico, racional, o incluso que está sesgado ideológicamente, y eso es lo que nos está llevando incluso a la situación actual donde por desgracia hay ciertos movimientos xenófobos, homófobos, racistas, incluso de corte fascista, que aboga por todo lo que estamos viendo, ¿no? En contra de la inmigración, en contra de la lucha histórica de las mujeres en nuestro país. Y la verdad es que este es un problema que es un problema grave en los medios de comunicación. Por eso, como ciudadano del Priego de Córdoba, yo siempre he sido defensor de lo público, porque sabemos que en Priego de Córdoba, en especial Rafa lo sabe muy bien, que lo privado siempre no ha ido mal. Lo privado no ha ido mal, y es totalmente falso que lo privado es mucho más barato que lo público. Eso es totalmente falso, y ya lo dijo un estudio de la Universidad de Granada, que la gestión pública es mucho más barata, mucho más razonable que una gestión privada. Y después, por esta razón, también se defiende una defensa de lo público de aquí, del Priego de Córdoba, de una radio pública gestionada. Yo pienso que la mejor opción es gestionarla 100% pública, una gestión directa del ayuntamiento, que se convoque una serie de función oposición para aquellas personas que posean los títulos necesarios como periodistas o técnicos de medios de comunicación, técnicos de sonido, en fin, toda la amalgama de gente que haga falta, que no cree, en primer lugar, un clientelismo, que muchas veces quizás, y ustedes mismos lo han sido conscientes de que en muchas ocasiones, siempre cuando han estado partidos políticos metidos, asociaciones, un grupo de ciudadanos, cualquier otro tipo de organización, siempre ha habido un clientelismo por parte de esa gente que gestionaba los medios de comunicación, y siempre ha beneficiado a aquellos que ya han sido siempre afines. Entonces, por eso considero que lo más justo, lo más racional, es crear una radio pública, municipal, gestión directa a base de funciones, con funcionarios oposición, que defiendan los intereses públicos y que no se dejen llevar por aquella serie de oportunismos políticos, de clientelismo, y en fin, que ofrezca una información veraz e imparcial. Muchas gracias.
El último turno me lo ha pedido Ale, así que terminamos ya, porque llevamos terminando media hora. ¿Me dejan ustedes cambiar mi titular? Vale. En realidad lo voy a ampliar, pero ustedes no lo han escuchado. Qué bueno que estamos hablando de una emisora municipal en un territorio, ¿no? Porque este texto, la Ley Audiovisual de Andalucía, han sido 5 años de trámite y ningún medio de comunicación audiovisual de esta comunidad autónoma se ha hecho eco de este proceso. ¿De los privados? Ninguno. ¿Por qué? Déjalo ya. Punto suspensivo. Bueno, nos quedamos con ese titular y también con la defensa de la gestión pública, como bien ha comentado nuestro compañero y vecino. Yo quería agradecer a todas las personas que han asistido por pasar una tarde de miércoles a esta hora, a todas las vecinas, a todos los vecinos, para escuchar debatir sobre la Ley Audiovisual de Andalucía. Eso tiene un mérito increíble, no es por nada, pero sí es verdad que hay que agradecerlo mucho. Agradecer también a toda la mesa, y sí es verdad que disculpa en nombre de Luisa, que no ha podido venir, del grupo de vecinas y vecinos y aldeanos de aquí de Priego. Agradecer a Juan Carlos, a Mariana, a Alejandro, a Paco y sobre todo a la que nos ha ofrecido el sitio para poder realizarlo, que es a Restaurante Rafi. Así que yo agradecería mucho agradecemos su espacio y lo gustico que estamos aquí, calentico, y nada, gracias también a todas las personas que han hecho posible este encuentro y las personas que se han implicado durante tantos años, como bien ha dicho Ale, en la elaboración de la Ley Audiovisual de Andalucía para garantizar un derecho y una defensa de lo público en la comunicación. ¿Vale? Así que gracias. Keep my hands on myself.